Mi nombre es Joel Aneuris Pichardo Peguero, matrícula 1201544, perteneciente a la materia Lengua Española 2, Grupo 05. En esta parte estaré tratando o justificando tres aspectos que son fundamentales en cada texto, como son características, intención o función del texto y la superestructura. De acuerdo al texto del agua, su secuencia textual es expositiva y cómo son las características, intención o función o superestructura del texto expositivo. En el texto expositivo las características se suelen ser claras y precisas. Estas dos son partes inalterables en el texto expositivo, es decir, esto es lo que hace entendible el texto al lector, así utilizando recursos o conectores lógicos que puedan ser de una manera llana, es decir, de una manera que sea entendible, aceptable para el público. No utiliza tecnicismos que puedan hacer confuso el texto. Además de esto, el lector tiene la dicha de leer el texto en tercera persona. ¿A qué me refiero? El autor no utiliza la primera persona como método o metodología de la redacción del texto. Utiliza el mecanismo de tercera persona, que es lo correcto, ya que no puede tratar de un yoísmo en el texto. Trata de un tema que está más que implícito para toda la persona y por eso lo trata en términos general. Porque el agua no es un misterio, que es un tema que todos conocemos la importancia o la utilización que le damos en nuestras vidas. En la intención o función del texto está explicar e informar. Estas dos son las cualidades más importantes del texto expositivo. Estas también pueden ser una característica, pero son más la intención o función del texto. Y en el texto expositivo del agua explica, ¿cómo nos explica? Nos explica la importancia, nos explica cómo podemos conseguirla o cuáles son los procesos que esta pasa para la obtención de este preciado líquido que es en la vida de todos los seres vivos en el planeta. Y nos informa cómo este puede pasar los diversos procesos, cómo este puede llegar a nuestras vidas y cómo puede alterarse también cuando hay diversas etapas de clima, como son verano, invierno, temperaturas frías, temperaturas cálidas, y cómo el proceso vuelve a repetirse. En la superestructura, la estructura del texto es introducción, desarrollo y conclusión. Esta es la más común en todos los textos. Y la introducción, en el primer párrafo, el autor nos relata o nos explica dónde está el agua en todo el planeta, es decir, cómo está distribuida, cómo está esparcida, y nos da un pequeño avance de lo que veremos en el texto, hablándonos así de la importancia que este tiene. En el desarrollo nos explica cómo conseguimos este preciado líquido, cómo lo podemos conseguir para nuestro uso, consumo o utilización en diversos procesos. Y es bien importante tener esto en cuenta porque la introducción nos va a llevar al desarrollo. Es decir, en una parte veremos lo que vamos a tratar y en otra el tema en sí lo desglosa. El autor desglosa el tema. En la conclusión, al final, el autor une las dos primeras partes, como son desarrollo e introducción. Nos habla de la importancia que tiene este líquido y de cómo podemos conseguirlo. Así también dando quizás una, un pequeño punto de vista, pero resaltándolo en tercera persona. El texto es positivo. ¿A qué clase de texto pertenece? En este caso, el texto del agua que estamos tratando pertenece a un texto científico. Esto se debe a que el agua es un recurso que, a pesar de que lo utilizamos todos en nuestra vida, pero es un recurso que
es llanamente o meramente entendible como una parte técnica, es decir, nos informa sobre algo, sobre los aspectos que esta pasa o sobre todos los procesos que está pasando. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Nancy Martínez, matrícula 1201271, asignatura Lengua Española 2, docente Aris Leida Peña, grupo 05. Yo les estaré hablando acerca del nombre de los métodos utilizados por el autor para desarrollar los párrafos número 1, número 2 y número 3. El número 1 es por detalle o descripción, ya que explica de manera detallada la importancia del agua y da unas características en general de lo primordial que es la vida de los seres vivos. Número 2 es por causa-efecto, debido a que muestra qué provoca el calor en el agua y los resultados que dan a la producción del ciclo de la vida humana. Número 3 es narrativo porque relata cómo la lluvia puede variar y no siempre es constante o se produce de la misma forma que las distintas zonas y áreas del planeta. Del mismo modo, hablaré también acerca sobre la extracción del párrafo número 2, un conector lógico de condición, la cual es cuando, y otro de adición o suma, la cual es y, cuando es un conector condicional, ya que une una idea que es subordinada de otra, y es un conector que añade más idea a la oración. Para concluir, puedo decir que el tema me pareció bastante importante e interesante, ya que la importancia del agua es crucial para el ser humano. Sin el agua, la estabilidad del funcionamiento entre seres vivos y su entorno se debilitaría. Saludos, mi nombre es Nicabris Reyes y yo estaré abordando el tema de los rasgos o aspectos lingüísticos que presentan los textos de secuencia expositiva. Las características lingüísticas que presentan los textos expositivos son las siguientes: claridad, calidad y precisión a la hora de redactar un texto, el uso del verbo en presente intemporal y la utilización de los conectores lógicos. Redactar siempre en tercera persona y con las distintas formas impersonales, haciendo una conjetura en las oraciones enunciativas y distributivas, evitando dar opiniones personales, la polisemia y la ambigüedad, combinando las palabras de formas complejas y subordinadas. Los rasgos lingüísticos que presenta el texto El agua son los siguientes. En la introducción se puede apreciar la utilización del verbo en su forma intemporal, como también el uso de los conectores lógicos. En el desarrollo observamos el uso de la tercera persona, las formaciones de palabras de formas complejas y subordinadas, la claridad y la calidad con la que el autor aborda el tema, y las oraciones enunciativas y distributivas. En la finalización del texto, o mejor dicho, en la conclusión, el autor da un énfasis de lo ya tratado, haciendo una conjetura y utilizando las oraciones enunciativas. En total o en finalidad se puede decir que el autor en ningún momento da opiniones personales ni utiliza la polisemia y la ambigüedad. Estas dos últimas definidas como la utilización de palabras que tienen diferentes significados. Gracias. Saludos, mi nombre es Nick Anderson Quesada Tejada, matrícula 120-0227 de la asignatura Lengua Española 2, grupo 05. En el siguiente tópico estaré abordando el uso de diversos conectores lógicos, justificando así la funcionalidad que cumplen en las oraciones concernientes al texto del agua. Estos son de causa-razón, adversativos, concesivos y que impliquen finalidad. En la oración del conector de causa-razón, la oración es: el agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra debido a que cubre las 3/4 partes de nuestro planeta, y sin agua ningún ser vivo podría vivir.
El conector que se aprecia es debido a que este tiene la función de explicar la causa, la razón o el motivo de algo. En la oración une la importancia del agua en la tierra y el motivo por el cual es tan importante, es decir, a qué se debe su valor. En la oración del conector adversativo, esta es: la mayor parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos. Sin embargo, también hay agua por debajo del suelo. Se distingue que el conector lógico es sin embargo. Este cumple la función de oponer o contradecir ideas. En este caso, el conector adversativo es restrictivo, porque no niega lo dicho antes, sino que añade información, que así como hay agua en la superficie, también la hay por debajo. En la oración del conector lógico concesivo, la cual es: con el calor del sol, el agua se evapora y asciende a la atmósfera. Por tanto, al llegar a cierta altura, con el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes. Se aprecia que el conector lógico es, por tanto, este se encarga de subordinar la oración secundaria con la principal, mostrando consecuencia. Relaciona la parte de que el agua se evapora con el calor del sol y asciende a la atmósfera, y que por tanto esto tiene una reacción provocando un resultado que es la formación de las nubes. En la oración del conector que implica finalidad, esta es: todos los procesos naturales denotan y justifican que la Tierra conserva la cantidad aproximada del agua que la cubre, con el fin de la supervivencia de los seres humanos en este planeta. El conector usado es con el fin de, el cual tiene el propósito de explicar la intención u objetivo de algo. En la oración muestra cómo los procesos naturales tienen su importancia y función con el fin de permitir a los humanos vivir. Para concluir, los conectores usados de causa-razón, adversativos, concesivo y de finalidad son muy importantes, no solo en estas oraciones, sino en la composición de cualquier otro texto o párrafo, ya que, como vimos, permiten dar sentido y coherencia a las oraciones. Así podemos unir varias, complementándolas, sin que éstas se desvirtúen y pierdan su sustancia o idea. Muchas gracias.